Solo se detuvo en una gasolinera para comprar su bebida favorita y una bolsa de papas fritas. Unos minutos después, la joven de 19 años, Anaya Blanchard, desapareció sin dejar rastro. Poco después, su automóvil fue encontrado abandonado a decenas de kilómetros de su casa. En el interior había sangre, mucha sangre, pero Anaya no estaba por ninguna parte. Cada nueva pista hacía que este caso fuera aún más escalofriante. ¿Quién era el misterioso hombre que fue la última persona en acercarse a ella? ¿Y por qué alguien que, según la investigación, ni siquiera debía estar en libertad, terminó cruzándose en su camino precisamente esa noche? Esta es la historia de Anaya Blanchard. Amigos, los voy a interrumpir un momento. Me da muchísima curiosidad saber de dónde es mi audiencia, así que quiero pedirles que me cuenten desde qué ciudad están viendo este video y qué hora es donde ustedes están. Gracias por su atención, déjenmelo en los comentarios y yo continúo. Anaya Blanchard, de 19 años, creció en Homewood, estado de Alabama. Nació en la familia de Elijah Sr. y Angela, y tenía una relación especialmente cercana con su hermano Elijah Jr. Él era apenas 7 meses mayor que ella, y eran mejores amigos. Su padre era pastor y empresario. Cuando él y Angela se divorciaron en 2004, la familia aún así logró conservar una relación extraordinariamente cálida y cercana. Angela, quien trabajaba como enfermera, más tarde se casó con la leyenda de peso pesado de UFC, Walt Harris. Elijah Sr. también volvió a casarse, esta vez con la jueza de sucesiones del condado de Jefferson llamada Yoshiba. Todos se llevaban muy bien y mantenían un fuerte vínculo familiar. Anaya y Elijah Jr. formaban parte de la vida de Walt desde que tenían 3 años. Él decía: "Nunca los llamé mis hijastros ni mi hijastra. Eran mis hijos. Así era como yo lo veía. Los amaba como si fueran de mi sangre". Según Walt, Anaya era su mayor apoyo. Después de las victorias celebrábamos juntos. Y si yo perdía, ella siempre encontraba las palabras para animarme. Era ese apoyo, esa voz que no me dejaba rendirme, recordaba. Así era Anaya, una persona cariñosa, atenta y que siempre se preocupaba por los demás. Como Angela trabajaba largas jornadas como enfermera, cuando Anaya creció, se dedicó por completo a ayudar a Walt a cuidar de sus 2 hermanos menores. Le apasionaba el deporte y tenía un gran futuro en el softball y el cheerleading. Cuando llegó el momento de elegir una profesión, consideró distintas opciones: arte, negocios e incluso pedagogía. A finales de 2019, Anaya vivía en Auburn, estado de Alabama, y estudiaba en Southern Union College. Su hermano estudiaba a solo unos minutos en automóvil, en Auburn University, por lo que seguían viéndose casi todos los días. Finalmente decidió estudiar educación preescolar, soñando con convertirse en maestra. Anaya vivía con su compañera de apartamento Sara y había adoptado de un refugio a un cachorro al que llamó Blue. Los estudios, el trabajo y su nueva independencia no fueron un desafío sencillo, pero ella recibía todos esos cambios con entusiasmo y realmente disfrutaba de su nueva vida. El 23 de octubre de 2019, Anaya y Elijah Jr. viajaron de Hamilton a Orrville para asistir a un funeral. El trayecto era de aproximadamente 180 millas, así que apenas terminó la ceremonia, Anaya quería regresar cuanto antes. Les esperaba un viaje de 4 horas hasta casa, y al día siguiente, tanto ella como su hermano tenían que trabajar. Aproximadamente a mitad del camino pasaron por Birmingham y decidieron visitar a Walt, que estaba entrenando para su siguiente pelea. Walt les propuso quedarse a pasar la noche. Era evidente que Anaya estaba muy cansada, pero respondió: "No, papá, estoy bien, voy a llegar". Lo abrazó para despedirse y volvió a ponerse en camino. Alrededor de las 11 de la noche, Elijah Jr. y Anaya regresaron a Auburn. Ella dejó a su hermano en casa, y él le pidió que lo llamara cuando llegara a su apartamento. Desde la casa de él hasta el departamento de ella había apenas 3 millas. Se notaba que estaba cansada al volante. Le dije que fuera directo a casa porque al día siguiente tenía que levantarse temprano, recordaría más tarde. Había sido un día agotador en todos los sentidos. Así que apenas Elijah Jr. entró en su casa, se quedó dormido de inmediato. A las 11:09 de la noche, Sara le envió un mensaje a Anaya. "¿Ya casi llegas a casa?". Ella respondió enseguida: "Sí,
Sara y Anaya compartían su ubicación en los teléfonos. Y aunque es un miedo que muchas personas conocen, Sara contaba que Anaya sentía un pánico constante de que pudieran secuestrarla o matarla. Siempre revisaba cada habitación antes de dormir, comprobaba varias veces que las puertas estuvieran cerradas y con frecuencia tenía pesadillas en las que le ocurría algo terrible. Casi nunca iba sola a ningún lugar, especialmente por la noche. Habían pasado alrededor de 30 minutos desde su última conversación cuando Sara volvió a escribirle por Snapchat. ¿Qué? ¿Te fuiste a algún lado sin mí? Aproximadamente un minuto después llegó la respuesta. Estoy fumando un blunt. Jaja. Sara quedó completamente sorprendida. Nunca antes había escuchado a Anaya expresarse de esa manera. Lo que más extraño le pareció fue la palabra blunt. ¿Con quién estás fumando?, preguntó Sara. Con Eric. Lo acabo de conocer. ¿Dónde? Ya no hubo respuesta. Era casi medianoche. Sara revisó por última vez la ubicación de Anaya. El teléfono mostraba que estaba cerca de un complejo de apartamentos vecino, donde vivían principalmente estudiantes universitarios. Sara pensó que Anaya simplemente había decidido pasar la noche con unos amigos y se fue a dormir. A la mañana siguiente, Elijah Jr. despertó y vio que no tenía ninguna llamada perdida de su hermana, aunque esperaba que lo llamara al llegar a casa. A las 8 de la mañana, Angela intentó comunicarse con Anaya por FaceTime, pero ella no respondió. Sara entró corriendo a la habitación de Anaya esperando escuchar todos los detalles de aquella inesperada salida nocturna y del misterioso Eric. Pero la habitación estaba vacía y parecía que nadie había entrado en ella. Daba la impresión de que el teléfono de Anaya se había apagado o de que había dejado de compartir su ubicación. Sara le informó a Elijah Jr. que, al parecer, Anaya nunca había regresado a casa. Luego mencionó el nombre de Eric. Sentí que el corazón se me caía, recordaría él. Estaba convencido de que, si su hermana realmente hubiera pensado volver a salir para encontrarse con un desconocido, sin duda se lo habría dicho. Juntos hablaron con una mujer del lugar llamada Karina, para quien Anaya trabajaba ocasionalmente como niñera. No había ninguna duda. Jamás habría faltado al trabajo sin avisar. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Mientras Sara recorría la ciudad buscando el automóvil de Anaya, su familia tuvo que hacer esa terrible llamada a la policía. Anaya Blanchard, de 19 años, fue declarada oficialmente desaparecida. Walter y Angela emprendieron el viaje de inmediato. Solo se puede imaginar lo interminables que debieron parecerles esas 2 horas de camino. Al principio, los investigadores afirmaron que no tenían pruebas de un crimen violento. Sin embargo, ese comportamiento no se parecía en absoluto a Anaya. Nadie creía que simplemente hubiera decidido desaparecer sin decir una sola palabra. 48 horas después, su Honda SUV negro fue encontrado cerca de Park Place Apartments, en Montgomery, estado de Alabama, aproximadamente a 55 millas de su casa. El vehículo tenía numerosos rayones y golpes. Pero lo que causó aún más preocupación fue la gran cantidad de sangre encontrada en el interior. Debido al lugar donde apareció el automóvil, la búsqueda se concentró a partir de ese momento en las zonas de Auburn, Montgomery y en todo el tramo de casi 60 millas que la separa. Era un área enorme que debía ser registrada minuciosamente. Anaya's hometown of Homewood has not stopped in their efforts to raise awareness for Anaya. The senior pastor here at Trinity United Methodist says Anaya's mother and stepfather are in need of prayers right now as their strength is being challenged. Habían pasado 5 días, pero seguían sin aparecer nuevas pistas. Familiares, amigos y personas que no permanecieron indiferentes se reunieron en una vigilia de oración y recuerdo, con la esperanza de obtener al menos alguna respuesta. Alrededor de 200 personas también acudieron a la iglesia a la que alguna vez asistió Anaya en su ciudad natal. Karina, para quien Anaya trabajaba como niñera, contó que trató de ser lo más sincera posible con sus 3 hijos pequeños. Les explicó que Anaya había desaparecido, pero que muchísimas personas la estaban buscando y que todos esperaban que pronto regresara a casa. Más tarde, Karina notó que los niños estaban buscando en sus tabletas cuántas casas había en el condado. ¿Por qué están viendo eso?, les preguntó. Necesitamos saber a cuántas casas tendremos que ir para encontrarla, respondieron los niños. Cuando la búsqueda entró en su segunda semana, los investigadores ya habían recibido cientos de reportes de la ciudadanía, y la recompensa por información que ayudara a resolver el caso aumentó a $15,000. Incluso el presidente de UFC, Dana White, hizo una donación para apoyar a Walt y Angela.
A la operación de búsqueda se sumó un grupo especial de 70 agentes de distintas dependencias, entre ellas FBI, US Marshals y Homeland Security. Todos trabajaban juntos con un solo objetivo: encontrar a Anagía. Durante un examen más detallado del vehículo, los peritos determinaron que la mayor cantidad de sangre se encontraba en el asiento del pasajero. Además, encontraron un orificio de bala en la puerta del lado del pasajero. Los análisis confirmaron que la sangre pertenecía a Anagía, y las autoridades afirmaron que la cantidad encontrada indicaba que había sufrido una lesión potencialmente mortal. Su padre, Elijah Sr., decía que, como hombre de profunda fe, le resultaba imposible aceptar esas conclusiones. A pesar de todo lo que apuntaba al peor desenlace, nunca dejó de creer que algún día su hija volvería a casa. What they're telling us is that they know that she was harmed in the car. Blanchard's parents even meeting with the mother of Natalie Holloway, who vanished on a high school graduation trip to Aruba in 2005 and has never been found. That's my baby girl, so I'm a fighter by nature. It's not just my profession. I've been battling all my life, and I'm not going to stop battling for her right now. Walt describía ese periodo como un abismo oscuro que se aferra a ti y se niega a soltarte. Una sensación constante de un peso insoportable contra el que tienes que luchar a cada instante. Las autoridades lograron reconstruir el recorrido del automóvil de Anagía gracias al sistema de lectura de placas. Descubrieron que su Honda SUV negro había entrado a una gasolinera Chevron en Auburn, a solo unos minutos de su apartamento. Anaya llegó a la gasolinera poco antes de las 11:30 de la noche y permaneció allí apenas unos minutos. Compró una bolsa de papas fritas con sabor a crema agria y una bebida de su sabor favorito, como recordaba Angela. Tonight, the search is intensifying for 19-year-old Anaya Blanchard. This surveillance video shows the last time she was seen, more than a week ago, late at night, inside this Auburn convenience store. Police found her car 2 days later, damaged and parked at an apartment complex in Montgomery. There's about 50 miles between Auburn and Montgomery, and so we're looking at that area specifically as the critical area where something took place. Police say evidence inside her car points to foul play. I love her so much, and I want her back so bad. And so I'm going to hold out hope. Anaya's father says, watching the surveillance video, something about his daughter seemed off. It was almost like somebody told her to do something. What was so unusual about her body language? She was she looked kind of distant. Alabama officials are offering more than $100,000 reward for any information in Anaya's case, thanks in large part to an outpouring of donations from the UFC community. It's overwhelming to see them come up and, the governor, Kay Ivey, thank you for approving the reward. And, Tonight, blue ribbons dot mailboxes around Anaya's hometown in Alabama as nearly a dozen agencies, from local police to the FBI, work to bring her home. That's our main goal. We have to find Anaya. We want her back. We want her back. Well, Jose, the chief tells me that police here in Auburn are investigating a number of possibilities, including that Anaya possibly met up with somebody that she met online. Y entonces apareció un testigo. Un hombre informó que había visto cómo, en el estacionamiento de la gasolinera Chevron, un desconocido aparentemente obligaba por la fuerza a Anagía a subir a su Honda. Después de eso, ambos se marcharon del lugar en el vehículo. Más tarde, el testigo les dijo a los investigadores que no pidió ayuda porque la mujer que estaba con él le aconsejó que no interviniera. Fue a partir de ese momento que la policía pudo reducir la búsqueda a una persona específica de interés para la investigación. Un hombre con la misma descripción también había sido visto dentro del Chevron poco antes de la desaparición de Anagía. Era un hombre afroamericano de entre 28 y 30 años, con un peso aproximado de 200 libras y una estatura de entre 5 pies con 8 pulgadas y 5 pies con 10 pulgadas. Vestía pantalones oscuros, zapatos oscuros y una sudadera con capucha de camuflaje de la marca Vans. Había llegado a esa zona en un Lincoln Town Car de principios de los años 2000, de color plateado o gris. Según la investigación, el hombre no llegó al Chevron junto con Anagía. Las cámaras captaron cómo, mientras compraba alcohol, la observaba de reojo. Todo indicaba que ni siquiera se conocían. Después de abandonar la gasolinera en el vehículo de Anagía, el automóvil se detuvo en otra estación de servicio, donde ese hombre compró un cigarro. Durante la hora siguiente,
el vehículo dejó de aparecer en el sistema automático de reconocimiento de placas. No fue sino hasta más tarde que volvió a ser detectado, ya en dirección a Montgomery. A los agentes de la policía de Auburn no les tomó mucho tiempo identificar a ese hombre. Muy pronto se convirtió en el principal sospechoso del caso. No era Eric, sino Ibrahim Yazid, de 29 años, un hombre con un extenso y extremadamente violento historial criminal, ampliamente conocido por las autoridades. En ese momento vivía en un motel ubicado a solo unas millas de donde residía Anaya. Ya en 2012, Ibrahim Yazid había intentado asesinar a 2 policías. En 2017 fue arrestado por un grave ataque contra un agente del orden. Y en enero de 2019 asaltó y golpeó brutalmente a 2 hombres en un hotel de Montgomery. Una de las víctimas tenía 77 años. Tras la agresión, el hombre mayor perdió el conocimiento y estuvo a punto de morir. Ibrahim Yazid fue acusado de secuestro, intento de asesinato y robo. Sin embargo, a pesar de la gravedad de los delitos, recuperó la libertad tras pagar una fianza. En el caso de la desaparición de Anaya, se emitió una orden de arresto en su contra. Para ese momento, la investigación había sido reclasificada oficialmente como un caso de secuestro. We begin tonight with breaking news in the search for 19-year-old Anaya Blanchard. The 19-year-old Alabama college student missing now for more than 2 weeks. He should be considered dangerous and would be potentially armed. There's currently a manhunt going on right now to track him down. Police tell us there's a warrant out for the arrest of 30-year-old Ibrahim Yazid of Montgomery. The charge, first-degree kidnapping. According to investigators, Yazid was at the same convenience store where Anaya Blanchard was last seen on October 23rd. These are surveillance videos from a Chevron on South College Street in Auburn. Police shared that with us yesterday. They tell us they believe Ibrahim Yazid took Anaya against her will. You may recall her car was found at a Montgomery apartment complex on October 25th. That is 2 days after Anaya was last seen. There was damage on the front right passenger side of the car. Police say evidence inside Anaya's vehicle gave them reason to believe that Anaya may have been a victim of foul play. Yazid is currently out on bond for charges of kidnapping and attempted murder from a previous case in another jurisdiction. Again, police are still looking for this man. Crime Stoppers is offering a $105,000 reward for information leading to his arrest and conviction. Anyone who sees him is asked to call 911. Agentes de U.S. Marshals localizaron a Ibrahim Yazid en el condado de Escambia, estado de Florida. Se escondía en una zona boscosa y no tenía la menor intención de rendirse sin oponer resistencia. Durante su captura, luchó activamente contra los agentes, pero finalmente lograron detenerlo. Después de eso, Ibrahim Yazid fue extraditado de regreso a Alabama, donde fue acusado de secuestro en primer grado. A pesar de su arresto, se negó a colaborar con la investigación y no dijo una sola palabra sobre el paradero de Anaya. Ella seguía siendo considerada una persona desaparecida. Durante una de las audiencias judiciales, Ibrahim Yazid fue llevado a la sala del tribunal. Cuando tomó asiento, no dejó de mirar fijamente a Walt y Angela. Más tarde, Walt recordaría que Ibrahim Yazid se veía tan seguro de sí mismo y tan desafiante que hacer un esfuerzo sobrehumano para no saltar la barrera y lanzarse sobre él. I don't even know if I can say it on national television, to be honest. But if he's listening, if he's somehow watching this, please tell the authorities where my daughter is. Please. We're still looking for Anaya, and that's what we want, is to find her. We need help finding her because we don't know. We have no information about where she is, and that's the most important thing to us right now, is getting her home. El juez del condado de Lee ordenó que Ibrahim Yazid permaneciera detenido sin derecho a fianza. Además, el tribunal le ordenó entregar una muestra de ADN para realizar los análisis correspondientes. Mientras se procesaba su ADN, se produjo otro arresto relacionado con el caso. Las autoridades detuvieron a Antoine Fisher, de 35 años, quien también fue acusado de secuestro en primer grado. Según la investigación, él le proporcionó transporte a Ibrahim y además lo ayudó a ocultar pruebas después del crimen. Antoine Fisher también era bien conocido por la policía y tenía un largo historial criminal. En 2007 se declaró culpable de homicidio grave, felony murder. El tribunal le impuso lo que se conoce como una condena dividida.
cumplió 3 años en prisión y los 17 años restantes de la sentencia quedaron suspendidos de manera condicional. This morning, it has been more than 3 weeks since Homewood native Anaya Blanchard was reported missing from the Auburn area. Even with the suspect now in custody, her family has never given up hope that she would be brought home safely. And joining me now live in Studio 42 is Anaya's father, Elijah Blanchard, and his wife, her stepmother. Thank you so much for being here this morning. One of the most recent developments was the volunteer group Texas Equus Search calling off their search. Talk to us about your reaction to hearing that that portion of the search would be called off. We kind of was figuring that because I don't think they had a specific area that they wanted to search in. So that's what, once that pulled out, but we have full confidence that the Auburn Police Department is going to do their efforts to make sure everything goes good. Yesterday afternoon on Dr. Phil, Anaya's mother and stepfather said they do not believe that this was random, that they believe this may have been premeditated. How do you all feel about that? Do you agree? Do you want me to? Our contention is that this was something random. Basically, by seeing the photos from the car being damaged, we initially start coming up with different scenarios as far as what could have possibly happened. And, like I said, again, it's random. And we initially stated that, we thought that it was a carjacking. And so that has always been our position. Chief Register and his team are very good. They call me every day, or they send random texts, let me know, what's going on with the case. They've been really good with communicating with us. I have no problem with what they're doing. They're strictly professional, but they don't want to give us anything that's going to be damaging or anything like that. So, but they are communicating with us daily. All right, Mr. and Mrs. Blanchard, we thank you so much for coming in again this morning. We want you to know our thoughts and prayers remain with your family and with Anaya as the search continues. So thank you again. Thank you so much. And before we go to break, we do want to show you the picture of Anaya Blanchard once again. If you've seen her or have any information about her whereabouts, call the Auburn Police Department tip line. You see that number there on your screen. It's 246-1391, 334-246-1391, and we'll be right back. Las autoridades estaban cada vez más cerca de resolver el caso, pero al mismo tiempo comprendían que las posibilidades de encontrar con vida a Anaya eran extremadamente bajas. Finalmente, Antoine Fisher aceptó colaborar con la investigación y reveló dónde podían encontrar a Anaya. Unos días después, el 25 de noviembre, poco más de un mes después de su desaparición, se encontraron restos humanos en una zona boscosa detrás de una iglesia en el condado de Macon. Cerca del lugar había ropa esparcida, y junto a ella encontraron un zapato. El fiscal de distrito Brandon Hughes fotografió ese zapato y les pidió a Angela y a Walt que acudieran a la comisaría. Walt solo necesitó mirar la fotografía una vez. Después salió de la habitación en silencio. Un instante más tarde comenzó a gritar y a golpear la pared con los puños. Reconoció esos zapatos de inmediato. Él mismo se los había comprado a Anaya durante un viaje que hicieron juntos a New York. Brandon Hughes confesó que, a lo largo de su carrera, había visto muchas cosas terribles. Pero incluso tiempo después, al recordarlo profundamente que aquella noticia destrozó a Walt, era incapaz de contener las lágrimas. And a lot of developments happening today. As a matter of fact, Auburn police say investigators received information about the possible location of a body during their ongoing investigation into Blanchard's disappearance. This is the area where the remains were discovered Monday morning, a rural area several feet into the woodline. The Lee County District Attorney says there is good reason to believe the remains are Blanchard's. 2 suspects have been charged with kidnapping her. Well, today there is new information, but not what anyone wanted to hear. Yazid and Fisher are being held now in the Lee County Jail. They are being held without bond. Los restos encontrados pertenecían a Anaya. La autopsia determinó que murió a causa de un disparo en la cabeza. El estado de su cuerpo era tan grave que, según Angela, a la familia no le permitieron verla por última vez. Las autoridades les explicaron que habría sido demasiado doloroso y traumático para ellos. Mientras los investigadores seguían trabajando en el lugar donde fueron encontrados los restos, Angela habló durante una vigilia en memoria de su hija. Lo primero que hizo fue agradecer a todas las personas que nunca dejaron de orar, apoyar a la familia y participar en la búsqueda de Anaya. First, I want to address the parents.
You never think that something like this is going to happen to your child. You prepare them, you think you've prepared them enough. I thought I did. I talk to Anaya about it every day on the phone. Hey, Anaya, make sure you're not, going anywhere by yourself at night. Make sure you're not doing, yeah, Mom, I know. I'm good, Mom, I got this. Trusted her with all my heart. But nothing you do can prepare you for some evil that is out there, y'all. Please. So I'm begging parents, put just a little bit more, teach your kids a little bit more. Now, I feel guilty, maybe even nothing I could have done, but I should have prepared her just a little bit better for things she might have came into contact with, the whole community. It's always been good, but now seeing the support that we have for what's happened to her, this would make, she's smiling right now in heaven. I can tell you that right now. She's not smiling, no. Yeah. Anaya is laughing, and she's laughing at y'all. I can tell you right now, she's laughing at y'all. But this is making her heart smile. It's making my heart smile because we all know how special of a girl that Anaya was. She put everybody before her. She wanted everybody to have fun and laugh. And it was always, if y'all were having a good time, she was going to make sure you were having a good time because life was good for her. And she was a happy, happy, happy girl. And that's just the bottom line. Poco después, las autoridades arrestaron a una persona más. David Lee Johnson Jr., de 63 años, fue acusado de obstrucción a la justicia. Admitió que sabía que su hijo había ayudado a Ibrahim a salir del estado cuando ya existía una orden de arresto en su contra. Los resultados de los análisis de ADN mostraron que en el volante del vehículo había una mezcla de ADN de al menos 2 personas, entre ellas Anaya. El mismo material genético mezclado fue encontrado en un cartucho de vape que estaba en el portavasos. En el reposacabezas del asiento del conductor también se halló ADN de al menos 2 personas, aunque el segundo perfil masculino era insuficiente para realizar una comparación completa. La misma situación se presentó con las muestras encontradas en la palanca de cambios. Para los investigadores, fue un resultado decepcionante, pero lejos de ser inusual en la ciencia forense. Uno de los detectives señaló que, cuando encontraron el automóvil, la manija de la puerta desprendía un fuerte olor a desinfectante. Eso hacía pensar que alguien había intentado limpiar cuidadosamente el vehículo para eliminar cualquier rastro. Aún así, los fiscales estaban convencidos de que las pruebas disponibles eran más que suficientes. A principios de diciembre, los cargos contra Ibrahim Yazid fueron reclasificados. En lugar de secuestro en primer grado, pasó a enfrentar 2 cargos de homicidio capital, asesinato durante un secuestro y asesinato durante la comisión de otro delito grave. A pesar del arresto de otras 2 personas, los detectives dejaron claro que Ibrahim Yazid fue el único que secuestró directamente a Anaya Blanchard. Él es el único responsable del asesinato de Anaya. Durante el juicio, Ibrahim Yazid se declaró inocente. El fiscal de distrito afirmó que la acusación buscaría la pena de muerte sin ninguna duda. Cada vez que Ibrahim Yazid aparecía en la sala del tribunal, sonreía, se reía y miraba fijamente a las personas a los ojos de forma desafiante, intentando intimidarlas. En una ocasión incluso se dirigió bruscamente al juez, asegurando que la fiscalía no tenía nada en su contra, mientras su abogado intentaba, sin éxito, hacerlo guardar silencio. Soy inocente. No tienen una sola prueba real. Decir que no sentía ningún remordimiento sería quedarse muy corto frente a lo que presenciaron quienes estaban en la sala. Antes de que terminara ese mismo año, los cargos contra Antoine Fisher fueron retirados. La investigación concluyó que sus acciones no cumplían con los requisitos legales para considerarlo cómplice del secuestro. Con base en las normas jurídicas y procesales, sus abogados solicitaron el cierre del caso y el tribunal aceptó la petición. Sin embargo, Antoine Fisher proporcionó un testimonio clave contra Ibrahim Yazid. Contó que Ibrahim llegó hasta él conduciendo el Honda negro. Después, ambos fueron al estacionamiento donde más tarde apareció el vehículo de Anaya. Allí, Ibrahim dejó el Honda, se subió a la camioneta pickup de Antoine y juntos condujeron hasta una iglesia ubicada en una zona boscosa. Según Antoine, vio cómo Ibrahim sacó de la caja de la camioneta algo envuelto en una cobija. 2 piernas sobresalían del paquete. Al regresar al vehículo, Ibrahim le dijo que le había disparado a la joven después de que, supuestamente, ella intentara arrebatarle la pistola. Como resultado de la investigación, las autoridades concluyeron que Antoine Fisher no había participado en el secuestro
sino que únicamente ayudó a ocultar el crimen después de que ya se había cometido. Más adelante, también fueron retirados los cargos contra David Lee Johnson Jr. Las audiencias preliminares fueron programadas para abril de 2020, pero el inicio de la pandemia de COVID-19 y las restricciones derivadas de ella prácticamente paralizaron por completo el proceso judicial. Mientras Ibrahim Yazid permanecía bajo custodia a la espera del juicio, su comportamiento agresivo no se detuvo. En la cárcel enfrentó un nuevo cargo después de morder a uno de los empleados del centro penitenciario. Además, fue acusado en otro caso sin resolver de 2018, el asesinato de Stephen Hammy. Stephen recibió varios disparos en una zona boscosa. Fue trasladado al hospital, pero más tarde murió a causa de las heridas. Asimismo, Ibrahim Yazid fue acusado de intento de asesinato contra una mujer que, durante el mismo ataque en el que Stephen recibió las heridas mortales, fue baleada en el rostro. Jury selection will continue tomorrow morning in the trial of Ibrahim Yazid. Of the 450 jurors summoned for the case, 105 appeared in court. Some of them will return tomorrow alongside others scheduled to be reviewed. The selection process could take up to a week. Homewood City Hall lit up in blue tonight in honor of Anaya and her family. During the trial, Anaya went to Homewood High. The city says this will go on for the next 10 nights as a symbol of remembrance, support, and unity. En marzo de 2026, 7 años después de que todo comenzara, finalmente inició el juicio contra Ibrahim Yazid. Él seguía declarándose inocente. La defensa sostuvo que no existía ninguna prueba directa, ni ADN ni huellas dactilares, que vincularan a Ibrahim Yazid con el crimen. Sus abogados insistieron en que la fiscalía no había demostrado nada. Lo único que tenemos son suposiciones de que la secuestró, suposiciones de que la robó, suposiciones de que la mató. Eso es todo lo que tienen, afirmó su abogado. Sin embargo, el médico forense explicó que la ausencia de coincidencias de ADN en determinados objetos es una situación completamente normal en las investigaciones criminales. Eso, de ninguna manera, significaba que Ibrahim Yazid no hubiera estado dentro del vehículo junto a Anaya. La acusación se basó principalmente en las grabaciones de las cámaras de seguridad, los testimonios de los testigos y los datos obtenidos de los teléfonos celulares. Aunque al inicio de la investigación se especuló que Anaya pudo haber conocido al misterioso Eric a través de una aplicación de citas, los investigadores no encontraron ninguna prueba que respaldara esa teoría. Todo apuntaba a que el ataque de aquella noche había sido completamente aleatorio. Según la investigación, Ibrahim Yazid vio a Anaya sola en la gasolinera y la eligió como su víctima en ese mismo lugar. Los fiscales también plantearon que probablemente fue él quien envió los mensajes desde el teléfono de Anaya para engañar a todas las personas que intentaban encontrarla. En cuanto al cargo de secuestro, los fiscales modificaron su estrategia antes de que comenzaran las audiencias. Un testigo en la gasolinera declaró haber visto cómo obligaban por la fuerza a Anaya a subir al automóvil. Sin embargo, en las grabaciones de las cámaras de seguridad existía una breve interrupción. En el video podía verse a Ibrahim Yazid salir de la tienda y subir al asiento del pasajero del vehículo de Anaya. Pero, debido a la ausencia de imágenes durante ese corto intervalo, los fiscales no podían establecer con certeza qué se dijo o qué ocurrió exactamente en el momento en que él subió al automóvil. Por esa razón decidieron no basar toda la acusación únicamente en la teoría de que ella había sido obligada a subir. De lo contrario, la defensa podría argumentar que Anaya lo dejó entrar voluntariamente al vehículo y que por lo tanto nunca existió un secuestro. En cambio, los fiscales subrayaron que, incluso si el contacto inicial hubiera sido voluntario, la enorme cantidad de sangre encontrada en el asiento del pasajero, junto con el casquillo de bala y las evidencias del disparo en la puerta del lado del pasajero, demostraban de forma irrefutable que, en algún momento, Anaya ya estaba luchando por su vida. Según la acusación, entre ambos ocurrió un violento forcejeo cuando Anaya terminó atrapada, en contra de su voluntad, en una situación de la que ya no podía escapar. Esa interpretación permitía mantener el cargo de secuestro, incluso si la defensa intentaba cuestionar las circunstancias iniciales de su presencia dentro del vehículo. Los fiscales también sostuvieron que, en los últimos instantes de su vida, Anaya probablemente intentó arrebatarle el arma a Ibrahim Yazid para defenderse. Fue en ese momento, según la teoría de la acusación, cuando él le disparó mortalmente. Esa versión coincidía con las palabras que, de acuerdo con el testimonio de Antoine Fisher, Ibrahim Yazid le confesó después del crimen.
The capital murder trial for Ibrahim Yazid entering the final stages as the state and defense rest their cases in Lee County late today. Jason, today we heard from a forensic anthropologist and from the chief medical examiner in Alabama. They were both on site in Macon County where Anaya Blanchard's remains were discovered. Now, those remains were very scattered, and they worked together to evaluate 1,700 square meters of woods. The forensic anthropologist, alongside her team, worked to recover several different bones, including skull fragments, vertebrae, ribs, soft tissue, and teeth. While on the stand, she said based on the bone fusion, bone length, and shape and size of the skull, she was able to determine the remains belonged to an African-American woman in her late teens, saying they were consistent to Anaya Blanchard. La fiscalía llamó a declarar a más de 40 testigos. La defensa, en cambio, al concluir su presentación, no llamó a declarar a ninguno. Y apenas 6 días después del inicio del juicio, todo había terminado. Ayer, durante las deliberaciones del jurado, Ibrahim Yazid enfrentaba una posible condena por 2 cargos de homicidio capital. Pero hoy, el jurado emitió un veredicto por delitos de menor gravedad. El jurado no declaró culpable a Ibrahim Yazid de los cargos de capital murder. En su lugar, lo declaró culpable de delitos menores. El primero fue felony murder, relacionado con el secuestro de Anaya. El segundo fue homicidio intencional relacionado con el robo, ya que, después del crimen, se apoderó de su automóvil y de su teléfono celular. Como resultado de ese veredicto, Ibrahim Yazid ya no podía ser condenado a la pena de muerte ni a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Well, breaking news in a case we've been following for years. Ibrahim Yazid was just sentenced for the murder of Homewood native Anaya Blanchard. En mayo de 2026, Ibrahim Yazid fue condenado a cadena perpetua. El tribunal le impuso 2 cadenas perpetuas que cumplirá de manera simultánea. Esa era la pena más severa que el tribunal podía imponer conforme al veredicto. Técnicamente, su sentencia contempla la posibilidad de solicitar la libertad condicional, aunque el momento en que podrá presentar esa solicitud dependerá de la estructura específica de la condena impuesta. Sin embargo, el simple hecho de tener derecho a solicitarla no significa en absoluto que vaya a ser concedida, especialmente considerando su historial criminal excepcionalmente violento. El fiscal de distrito declaró: "Hoy se hizo justicia. Estoy satisfecho de que el tribunal haya impuesto la pena máxima posible por el absurdo y brutal asesinato de Anaya Blanchard, cadena perpetua. Era la sentencia que la gravedad de este crimen exigía y la que la familia de Anaya llevaba tantos años esperando". También subrayó que este caso conmocionó profundamente a toda la comunidad. Este crimen sacudió a nuestra comunidad hasta lo más profundo. Quiero que la respuesta a este terrible crimen sirva como advertencia para cualquiera que piense que puede venir al condado de Lee a cometer delitos violentos. Quienes lo hagan serán llevados ante la justicia y enfrentarán las consecuencias más severas. Ángela dijo: "Mi hija luchó contra un criminal extremadamente violento. Luchó hasta el último momento. Gracias a ella, él nunca volverá a hacerle daño a otra persona. Y eso me da algo de tranquilidad". El padre de Anaya, Elijah Sr., también se dirigió a los presentes. "Ahora el nombre de mi hija habla por sí solo. Fue su nombre el que ayudó a conseguir un veredicto de culpabilidad, y estoy profundamente agradecido por lo que ocurrió hoy. Pase lo que pase de ahora en adelante, él pasará el resto de su vida tras las rejas". También confesó que para él era muy importante mirar a Ibrahim Yazid directamente a los ojos. Quería que entendiera que no ganó. Ese hombre es extremadamente peligroso, es un cobarde, es despiadado, no tiene absolutamente ninguna conciencia, y todo su pasado no hace más que demostrarlo. El caso de Anaya también planteó preguntas sumamente importantes sobre el sistema de justicia. En el momento del asesinato, Ibrahim Yazid estaba en libertad bajo fianza, a pesar de que ya enfrentaba cargos por secuestro, intento de asesinato y robo, delitos de extrema gravedad. Después de que se dictó la sentencia, la sociedad exigió respuestas. ¿Cómo fue posible que una persona con un historial criminal como el suyo y con acusaciones tan graves hubiera quedado en libertad? ¿Y por qué el sistema permitió que escapara a través de sus fallas, provocando finalmente una tragedia? It blows my mind how a person like that is still able to walk around and be amongst people. And, you know, there are a lot of things we need answered.
Fueron precisamente esas preguntas las que finalmente llevaron a la aprobación de Anaya's Law por parte de los legisladores del estado de Alabama. En noviembre de 2022, la ley recibió un respaldo mayoritario de los votantes y fue aprobada como una enmienda a la Constitución del estado. Antes de eso, la Constitución de Alabama garantizaba el derecho a la libertad bajo fianza a casi todas las personas acusadas, con la única excepción de quienes enfrentaban cargos por capital murder. Como los cargos anteriores contra Ibrahim Yazid no pertenecían a esa categoría, los jueces estaban legalmente obligados a darle la posibilidad de salir bajo fianza. Anaya's Law amplió de manera significativa la lista de delitos, por los cuales un juez puede negar por completo la libertad bajo fianza. Se añadieron otros 12 delitos violentos especialmente graves, entre ellos homicidio intencional, intento de asesinato, secuestro en primer grado, violación, robo, violencia doméstica y maltrato infantil con circunstancias agravantes. Para muchos habitantes del estado, aquello representó una verdadera victoria. El alcalde Jimmy Gardner lo resumió de manera sencilla. A las personas que cometen delitos violentos no se les debe dar la oportunidad de volver a cometerlos. Y añadió, creo que toda persona debería tener derecho a solicitar la libertad bajo fianza. Pero si estamos frente a alguien que ya cometió un delito violento grave y que al quedar en libertad vuelve a representar una amenaza para la sociedad, no existe ninguna razón para darle otra oportunidad. Ya demostró que no es capaz de vivir respetando las leyes de la sociedad. Jimmy Gardner también contó que la familia de Anaya fundó la organización benéfica Anaya's Heart, dedicada a enseñar a los jóvenes sobre seguridad personal. Su labor busca mantener viva la memoria de Anaya a través de la educación, el apoyo a los jóvenes y el trabajo comunitario. También se creó una beca con el nombre de Anaya y se instaló una banca conmemorativa en uno de sus parques favoritos. Este caso se convirtió en un escalofriante recordatorio de lo frágil que puede ser la vida humana. Anaya Blanchard estaba haciendo exactamente lo mismo que hacen millones de personas todos los días: detenerse en una gasolinera bien iluminada para comprar una bebida. Jamás pudo imaginar que una sola falla en la ley terminaría costándole la vida. Después de la muerte de su hermana, Elijah Jr. se encerró casi por completo en sí mismo. Ahora cuida del perro de Anaya, Blue, y trata de encontrar consuelo en las pequeñas actividades cotidianas para, aunque sea por un momento, distraerse del dolor. Su hermano menor se dormía todas las noches abrazando con fuerza una fotografía de ella. Su hermana menor, que en ese momento tenía apenas 6 años, preguntaba constantemente dónde estaba Anaya. Le resultaba extremadamente difícil comprender que su hermana nunca volvería. En una ocasión, incluso llamaron a Walt desde la escuela, porque la niña no podía dejar de llorar de lo mucho que extrañaba a Anaya. Angela dijo, Anaya nació el mismo día que yo cumplía años, el 22 de junio. Se suponía que eso sería algo especial, algo que siempre compartiríamos solo las dos. Ahora, incluso los momentos más simples de la vida están llenos de dolor, porque Anaya debería estar aquí con nosotros, y sus hermanos tendrán que vivir el resto de sus vidas sin ella.